Buenos días, mis queridos educandos. En esta oportunidad vamos a trabajar la dinámica rotacional. Vamos a estudiar la aplicación de las leyes de Newton en la dinámica rotacional. ¿A partir de qué? Pues del movimiento lineal, las mismas leyes que conocemos. Entonces lo primero que vamos a hacer es, recordamos, planteemos cuáles fueron las leyes de Newton, la primera y la segunda, y vamos para el movimiento lineal. Y vamos a ver su análogo, su relación en el movimiento rotacional. Partamos. Movimiento en el movimiento lineal. La cantidad de movimiento es igual a ¿qué? Al producto de la masa por la velocidad. La primera ley de Newton que establece que la cantidad de movimiento de un cuerpo permanece constante. ¿Cómo sería entonces la relación del movimiento rotacional? Aquí no vamos a hablar de P, sino que vamos a hablar de L, que se refiere a ¿qué? A la cantidad de movimiento rotacional del cuerpo. Aquí era movimiento lineal, aquí es rotacional. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, aquí hablamos de una masa y una velocidad. ¿Listo? Aquí, cuando vamos a poner a rotar cuerpos, no es lo mismo, por ejemplo, poner a rotar no es lo mismo poner a rotar un cilindro macizo en esta posición que en esta posición, ¿cierto? O no es lo mismo el mismo cilindro macizo que un cilindro esférico. O no es lo mismo poner a rotar una esfera o un disco. La forma, en este caso, genera diferentes resultados, genera diferentes fuerzas. Entonces, nosotros debemos determinar, vamos a hablar, en vez de masa, vamos a hablar de I, que ¿quién es? El momento de inercia, que me permite cuantificar la cantidad de movimiento rotacional. Entonces, el momento de inercia depende de la masa, lógicamente, pero también depende de la forma. O sea, depende tanto de la masa como de su forma. Muy bien, y salen ya está tabulados. Y en este caso, omega, estamos relacionando. Entonces, la masa se relaciona ¿con quién? Con el momento de inercia. Y la velocidad lineal se va a relacionar con la velocidad angular. Muy bien. Esta sería la cantidad de movimiento. Ahora vamos a pasar a la segunda ley. ¿Quién es el que produce en un movimiento lineal el dicho movimiento? ¿La qué? La fuerza. Y se mueve, lógicamente, en la dirección que aplique la fuerza. En el movimiento rotacional, lo que produce la fuerza, el movimiento, ¿quién es? El torque. Entonces vamos a asociarlo. La fuerza era igual a la masa, derivando la cantidad de movimiento, obtuvimos que fuerza era igual a la masa por aceleración. Listo. De forma análoga, la masa, entonces, ¿quién va a ser aquí? Entonces, fuerza va a ser torque. O sea, este símbolo lo vamos a representar como torque. Igual a masa, en vez de fuerza igual a masa. En vez de masa, vamos a hablar de momento de inercia. Por la aceleración. Esta es la aceleración lineal. Aquí debe haber una aceleración angular. Entonces, ojo que solo existe torque mientras haya una aceleración angular. Si el cuerpo rota a una velocidad constante, hay torque. No porque su aceleración es cero. Muy bien. Entonces, recordando que aquí, y es el momento de inercia, y alfa es la aceleración angular. Vamos entonces ahora, ¿cómo determinaría yo cuantificar también esa cantidad? Mire, tenemos un cuerpo cualquiera. Aquí estoy marcando su centro de masa. Le voy a aplicar una fuerza en cualquier punto. Si yo le aplico una fuerza en este punto, ¿ok? O sea, va a estar a una distancia R de ¿quién? Del centro de masa. ¿Va a estar a una distancia de quién? Del centro de masa. Entonces esa fuerza va a producir que esto ¿qué? Gire, rote, en este caso, ¿en qué sentido? En las manecillas de reloj. Entonces, dependiendo de donde apliquemos la fuerza, se va a obtener un resultado de rotación. ¿Listo? Comúnmente decimos que la rotación es positiva en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar ese torque? Pues multiplicando la fuerza por la distancia perpendicular, que viene siendo el radio de giro. Ojo, usted puede hacerlo de dos maneras. Usted puede multiplicar la fuerza por el radio perpendicular o la distancia perpendicular, o la distancia por la fuerza perpendicular. Vamos a ver un ejemplo. Tengo por ejemplo este elemento de máquina. Le voy a aplicar por aquí una fuerza de 415 newtons en un ángulo de 60 grados.
Muy bien. El elemento mide 40 centímetros. Me piden determinar el torque generado por esa fuerza. Entonces miren, aquí la fuerza perpendicular vendría siendo en esta dirección, ¿o no? Entonces siempre las fuerzas que aplicamos se descomponen en uno lineal, que no genera torque, y en otro perpendicular, que es el que va a generar el torque. Entonces miren que aquí ¿qué es más fácil? Multiplicar la distancia por la fuerza perpendicular o la fuerza por la distancia perpendicular. Miren que tendríamos que calcular una distancia que por acá muy compleja. Lo más fácil aquí es encontrar ¿qué? La fuerza perpendicular. Entonces, aquí para en este caso es mejor multiplicar la distancia por la fuerza perpendicular. Entonces ahora, aquí ¿quién tiene el ángulo? ¿La longitudinal o la perpendicular? La longitudinal. Entonces, la longitudinal va a ser con coseno. ¿Y el otro con qué va a ser? Con seno. Entonces obtengo que el torque va a ser igual a la fuerza 415, no por coseno, sino por ¿cuánto? Por seno del ángulo, que es 60, por la distancia, que ¿cuánto es? Tengo que determinarlo en metros por punto 4, pero y obtengo un torque de 143,8 newton por metro. Ahora para terminar, entonces vamos a determinar, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, la primera y la segunda ley de Newton. La primera para calcular la cantidad de movimiento rotacional y la segunda para determinar el torque. Muy bien, comencemos. Me dicen por ejemplo que un elemento de máquina, bueno, aquí en este caso vamos a poner a rotar un disco, listo. Su velocidad angular es de 100 RPM. El momento de inercia del disco es 1 medio de la masa por el radio al cuadrado. Estamos asumiendo que la masa es de 10 kilogramos y que el radio es de 25 centímetros. Entonces lo primero que voy a hacer, primero recuerden cuál es la ecuación. L igual, o cantidad de movimiento rotacional va a ser igual al momento de inercia por la velocidad angular. Entonces calculemos los ambos. Por aquí empieza por cuál? Por la velocidad angular. Listo, por la velocidad angular. Entonces serían 100 revoluciones sobre minuto. Como voy a cancelar revoluciones que están en el numerador, ¿dónde lo pongo? En el denominador. Y en el numerador pongo a lo que lo quiero convertir. En este caso, radianes. ¿Cuál es la equivalencia entre radianes y revoluciones? Pues una revolución equivale a 2pi radianes. Cancelamos revoluciones con revoluciones. Ahora vamos a convertir minutos. Como está en el denominador, ¿dónde lo pongo? En el numerador, para que se cancele. En el denominador pongo a lo que lo quiero convertir. En este caso lo quiero convertir a segundos y cancelo minutos con minutos. Pero yo obtengo una velocidad angular de 3,33 pi radianes por segundo. Ya tengo la velocidad angular. ¿Qué me falta? El momento de inercia. Para un disco, ¿a cuál corresponde para un disco? 1 medio de la masa por el radio al cuadrado. 1 medio de la masa, que son 10 kilogramos. El radio en metros. 0,25 al cuadrado. Pero yo obtengo un momento de inercia de 0,31 kilogramos por metro cuadrado. Recuerden que en la física las unidades se deben determinar con notación. O sea, este 0,31 es lo mismo que tener 3,1 por 10 a la menos 1. ¿Qué unidad es el momento de inercia? Kilogramos por metro cuadrado. Entonces ahora me dicen que para calcular la cantidad de movimiento rotacional multiplique el momento de inercia, que me dio 3.1 por 10 a la menos 1, por la velocidad angular, que me dio 3,33 pi. Pero incluyendo pi, ¿y qué me da? 3,24 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Así determinamos la cantidad de movimiento rotacional. Por último, determinemos el torque. Un cilindro macizo. Desde el cilindro macizo el momento de inercia es 1 medio de la masa por el radio al cuadrado. En este caso vamos a asumir que la velocidad final, recuerden que tiene que haber una aceleración para que haya un torque, es de 5 pi radianes por segundo. Que la velocidad inicial es de pi radianes por segundo. Que adquiere esa velocidad en 4 segundos. Que la masa es de 5 kilogramos y el radio es de 20 centímetros. Entonces lo primero que yo calculo, momento de inercia. 1 medio de la masa, que es 5, por el radio en metros, que es 0.2 al cuadrado. Entonces opero y me queda 1 por 10 a la menos 1 kilogramos por metro cuadrado. Ahora vamos para alfa. ¿Cómo se calcula la aceleración angular? Entonces la velocidad final
menos la velocidad inicial sobre tiempo. De 5pi menos pi da 4pi, dividido 4 me da pi. Radianes por segundo cuadrado. Entonces, ¿de dónde obtengo el torque? Multiplicando y por alfa. Entonces, para terminar, el torque es igual a I, que es 1 por 10 a la menos 1 por alfa, que es pi. Opero y me da 3.14 por 10 a la menos 1 newton por metro. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí, querido profesor.